Saludos hermanos, estamos muy agradecidos con el Eterno y con ustedes también porque nos han permitido llegar hasta sus estudios, hasta sus hogares, con este mensaje. A nombre del canal Verdad de Vida, del Ministerio Verdad de Vida, que tienen las redes sociales, la promoción, la divulgación, la proclamación de las bienaventuranzas del reino. Queremos darles ese agradecimiento por esta aceptación y también contestar muchas preguntas, muchas inquietudes en torno a los pocos estudios que hemos estado subiendo estas últimas semanas, con temas muy pequeños y también unas explicaciones sencillas, pequeñas pero puntuales. Nosotros ya salimos del sistema religioso. Nosotros esta vez vamos a recurrir a lo escrito porque así fue determinado. Esto lo hago de una manera personal porque yo no tengo el protagonismo, sino que fui la persona que dio las enseñanzas por las que ustedes han estado cuestionando, preguntando, y con justo derecho y razón yo estoy dando una satisfacción. Los estudios los he hecho yo. Pero básicamente la función del canal no es proyectar a una persona o proyectar la grandeza de nuestro ministerio para la restauración, sino nosotros lo que queremos es humildemente aportar con un granito de arena que nos haya permitido el Eterno, con ese talento pequeño que nos dio el Eterno, servir y producirle y hacerle rentable para cuando Él venga a pedir sus cuentas a su pueblo. Esto como un paréntesis y podemos acceder a las preguntas. Hay un cuestionamiento de alguien que nos dice, de acuerdo a la cobertura, sí. Realmente la cobertura no necesita mayor explicación. La religiosidad nos ha encerrado en palabras. La religiosidad también ha tomado esto como armas, como caballos de batalla para poder desmontar otras enseñanzas. Muy simple. Cuando Moshe está delante del Eterno, le dice, descúbrete tu calzado, y lo más probable, por la cultura, por la historia, por la arqueología, es que ellos andaban cubiertos y los pueblos se cubrían, y hasta el día de hoy las culturas en Medio Oriente se cubren en señal de respeto. Y cuanto más si estamos delante de nuestro eterno Abacadosh. La cobertura también, Pablo está explicando en 1 Corintios 11, pero hay algo que no se entiende ahí, porque Pablo les está explicando a personas que no son hebreas, que acaban de asimilarse a la Biblia, al pensamiento de la restauración de las dos casas de Israel, a la recuperación de la oveja perdida de la casa de Israel. Pablo está un poquito presionado por el entorno, porque tiene la necesidad de enseñar paso por paso cosas que él los había aprendido didácticamente desde su nacimiento, culturalmente. Entonces Pablo hace una referencia y nosotros tenemos argumentos basados tal vez en los diccionarios, en las palabras, en las traducciones griegas, porque sabemos que los pasajes hebreos de estas cartas muchas veces, o de los evangelios mal llamados, se perdieron en la quema del año 135 de todos los documentos, allá en la tercera rebelión judía. Se quemaron documentos valiosísimos y también de los del camino, no solamente del pueblo israelita que no creía en Yeshua, sino del pueblo que sí, de los ebionitas, que creían en que Yeshua había venido como el Masías de Israel. Entonces vemos que en esa palabra de 1 Corintios, cuando se refiere a la cobertura que deshonra a la cabeza que es Yeshua, dice la cobertura total porque la palabra que se usa es kapá. Entonces esa palabra griega dice que no se puede cubrir un hombre completamente la cabeza, porque esa misma palabra para mujer se aplica y dice que debe ser de esa manera, cubrirse completamente la cabeza. Muchos hermanos piensan de que no se está refiriendo en ese verso a la cobertura, sino al pelo, porque viene hablando de que dejarse el pelo largo, y en la cultura hebrea, en la Torá, el pelo largo significa una violación de la Torá, a menos que sea bajo un voto de nazareato. Entonces,
vemos que podría también darse esa alternativa. Nosotros en este tiempo tenemos que reestructurar la palabra. Y por pesos y medidas, la palabra dice que tenemos que cubrirnos la cabeza para orar o profetizar. Llámese profetizar, no una palabra revelada de Dios, como decíamos en nuestros movimientos religiosos, para traer bienestar y prosperidad. Llámese profetizar como traer a la luz palabras escritas, profetizadas en la Biblia. Eso es profetizar, porque en Hechos 2 se habla de profetizar como que hablaban lo que de Elohim está escrito. Así dice en Hechos 2 cuando dice profetizar. Otra pregunta que podemos ir dilucidando. Sobre el sionismo. Ya. Ser sionista no es necesariamente, o ser antisionista no significa ser antisemita. O no estar a favor del sionismo no significa que uno está detestando al pueblo del Eterno. Los restauradores de las raíces hebreas deben estar claros, y en esto radica mucho el cumplimiento del Apocalipsis. Porque todos sabemos que el Apocalipsis es dado para nuestra generación. Para esta generación básicamente que va a vivir los momentos más crudos, más proféticos, explícitos, contados a alguien hace 2000 años cuando no tenía tecnología. Entonces le contó de una manera fantasiosa. Él escribió de una manera fantasiosa, mejor dicho. Él escribió de una manera como la podía entender Juan. Pero le fueron revelados eventos que él vio, que son actuales. No existía un idioma para que él pueda dilucidar lo que hoy estamos viendo. El sionismo es quien llevó básicamente a crear el movimiento que regresa al pueblo a la tierra. Esto es muy difícil de comprender, pero no es imposible para el Eterno mover vasos de deshonra para cumplir su palabra. Nosotros hoy no estamos viviendo el milenio como para que nosotros podamos decir que la nación de Israel está viviendo bajo la Torá. La nación de Israel en la actualidad es uno de los lugares donde existe mucha perversión, donde sí está el pueblo del Eterno, donde van a ser los sucesos y los eventos anunciados, donde vamos a estar todos, ese 98% de personas que después de la resurrección tienen que estar ahí, está afuera. Entonces nosotros debemos conocer que el sionismo es un movimiento político de esta era, y es la señal más clara de que el Israel de hoy, como dijo Pablo, no es la Israel celestial, la Israel del milenio. El Israel de hoy, la Jerusalén de hoy, está dominada por un movimiento político que probablemente no sean ni judíos los que están dominando eso, los que están gestando eso, porque existe mucha evidencia histórica de que probablemente ahí hubo unas mezclas, el pueblo del Eterno está mezclado, y nosotros no podemos promocionar el odio entre las naciones, porque inclusive existe profecía de que de Elam, de lo que hoy es Irán, personas con turbante, con idioma persa, árabe, ellos todavía tienen que ser restaurados, porque dice que cuando salga el último de Elam, viene los eventos y la restauración. No va a dejar a ninguno, hermanos. Entonces nosotros no podemos pelear ni maldecir a ningún pueblo. Ellos tampoco pueden recibir bendición porque son naciones que son guiadas por la masonería y por el sionismo, básicamente, relacionados a la banca internacional, relacionados a las grandes empresas que están destruyendo la tierra. No podemos hacer un aislamiento de nuestro camino con la política que está dándose en el escenario mundial. No podemos cerrar nuestros ojos. No podemos venir aquí a predicar y enseñar a seguir a un falso Mesías. Porque si nosotros debemos conocer algo, es que el anti-Mashiach, ese gobernante, porque no es una figura, es una persona, no es una figura del sistema de la bestia, no es una figura
que representa algo. Básicamente, si nosotros debemos seguir es toda la enseñanza de Juan para identificar al falso Mesías. Y el falso Mesías sale del sionismo, sale de todos estos grupos de poder. Probablemente también, digo probablemente en todo, y soy reiterativo en esto, porque no tenemos la única verdad, no tenemos la última palabra. Eso se está reestructurando y son señales que tendremos que irnos dando cuenta a medida de lo que se va develando la historia por sí sola. Ya bueno, nos la contó porque no iba a ser digerible para todos. Pero tampoco podemos seguir a hermanos que nos llevan a apoyar ciertos sistemas políticos, religiosos, como el sionismo. Los mismos judíos están en contra del sionismo. A comienzos del siglo XX, Edmond de Rothschild creó un movimiento para regresar a Israel. Edmond de Rothschild es un descendiente de un linaje que ha matado más personas que todas las guerras juntas, la familia Rothschild. Y Rothschild significa símbolo rojo. La estrella de David es un símbolo que ellos cogieron como símbolo de su familia, como una estrella roja que luego se convirtió en azul por los colores de la bandera de Israel. Si nosotros no esperamos que Yeshua restaure a Israel, nos podemos confundir, podemos perseguir a nuestros hermanos que todavía están en lugares como lo que hoy sería Palestina, inclusive. En Palestina hay mucha gente que puede ser de una línea más israelita que muchos de los que están gobernando Israel. Porque los linajes están mezclados, hermanos, porque el Eterno es de una manera como escondió su simiente para no ser exterminada por el adversario. La restauración de las dos casas va a determinar que el pueblo regresa. Y si va a haber un grupo ahí que miran a quien traspasaron. Si hay un grupo ahí. El 14 de mayo de 1948, la familia Rothschild logró su objetivo. Pero su objetivo todavía no está cumplido porque ellos quieren gobernar al mundo desde Jerusalén, haciéndole una pequeña Suiza un paraíso fiscal. Pero nosotros sabemos que el Eterno mueve sus vasos. Pero sí llegaron judíos, sefarditas, asentados no solamente en pueblos rusos o los alemanes que salieron, askenazí, salieron sefarditas también de Grecia, que fueron expulsados de España siglos atrás. Y no olvidemos que desde México, desde la conquista española a nuestros pueblos en América, con Colón vinieron personas de apellido sefardita, judío sefardita. Entonces, el linaje básicamente que va a regresar en la resurrección de la casa de Judá como de la casa de Israel es mixto, mezclado y es en balanzas y pesas justas. No todos los que están allá son ni acá estamos todos los que tienen que ir. Sabemos que la restauración implica también personas que no son de linaje, personas que tienen otra ascendencia genética, porque como Caleb era un ceneo, él de alguna manera que no explican las escrituras, fue asignado a la tribu de Judá. Y él entró como uno de los 12 testigos y salió como los 2 testigos de las 2 casas. Por la casa de Efraín o la casa de Israel salió Josué y por la casa de Judá salió Caleb. Y Caleb era un ceneo. Entonces el Eterno le plació y lo reconoció como un israelita luego del Sinaí. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros no podemos
confundirnos, seguir y ser presa fácil. Existen muchos grupos en donde la inteligencia de muchos países ha creado grupos de adhesión, especialmente para el cristianismo, quien está desembolsando millones de dólares para el sionismo. Y cuando alguien publica en contra de las atrocidades que comete el sionismo y ha venido cometiendo, inclusive contra el pueblo del Eterno, porque el sionismo crea la Segunda Guerra Mundial y la persecución a los judíos verdaderos askenaz en el año de 1940, que sale la firma de la autorización para la persecución. Son los mismos judíos de Askenaz, porque el mismo Hitler probablemente sea un bisnieto de Nathan Rothschild. Tenemos que investigar, hermanos, tenemos que investigar. No podemos seguir o aplicar rituales que no son aplicados por Yeshua, o nosotros no debemos dejarnos de influenciar por figuras que nos van a confundir. Puede ser que no sea dañino aparentemente, pero muchas personas, especialmente hermanos que viven en Estados Unidos, piensan que la nación de Estados Unidos está fundada bajo los preceptos cristianos, según ellos, ignorando, por estar sumergidos en la religión, ignoran que es una nación que es un imperio, una extensión del imperio romano, que está dominando hoy al mundo con perversidad, que fue fundado bajo las bases de la masonería, con un sincretismo Rosacruz, que tiene alianzas con el Vaticano, que tiene señales evidentes como un falo en medio de su ciudad capital, un falo que es el pene de Ra, el pene de Nimrod, incircunciso. Eso es lo que creemos. Y llevamos a pensar de que del califato va a salir el antimesías. Y lo damos por sentado. Entonces nos convierten en enemigos de muchos que probablemente sean hasta nuestros hermanos. Ese es lo que yo he dicho, y es por algo que se me ha tildado de antisemita. Y no puede ser que uno que quiera defender a los pueblos, especialmente del Medio Oriente, sea antisemita, porque básicamente Ismael también era descendiente de Sem. Entiéndase bien, no estoy diciendo de que esta es la última palabra, ni que realmente estamos en contra de la nación de Israel, para nada, para nada. Estamos maravillados de que Yeshua nos habló de que sí regresaba el pueblo. Como cuando Ciro y el imperio persa, luego del babilónico, dan dinero y son movidos, siendo imperios malos, son movidos a llevar al pueblo y dan dinero para la reconstrucción del segundo templo. Es lo que pasó en el desierto. En el desierto, ¿qué sucedió? Cuando recogen oro, era porque iban a fabricar el tabernáculo de adoración. En piezas de oro y hasta sobró. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos que Ciro no era un convertido al Eterno? ¿Por qué existe? Porque hace unos pocos años salió a la luz el cilindro de Ciro que está en España, donde él cuenta, según sus crónicas, porque todos los reyes tenían unas crónicas, él cuenta que por ser el primer año de su gobierno, él tenía que hacer misericordia con alguien, y lo hizo con el pueblo hebreo, y los regresó a su tierra. Eso lo hace el Eterno, hermano. Entonces no confundamos y oremos por todos, porque el Mesías en este tiempo vino para restaurar Israel, pero la restauración de Israel es la bendición del mundo, y no es la exclusión del mundo. Muchos estamos yéndonos contra el cristianismo, y en el cristianismo está la oveja perdida en la casa de Israel. Exhortemos al cristianismo, exhortemos, pero démosle buen testimonio. Con una kipá y un talid, predicando, ellos no nos van a escuchar. Llévele la verdad, llévele la palabra. Luego, esas señales externas, si es que a usted le gusta usar señales que
si bien es cierto, no están en la Biblia, pero tampoco comete un pecado usarlas. Pero realmente, si es que eso le hace un cliché y es un freno para un hermano, como dice el apóstol Shaul, si para mi hermano es gravoso que yo coma carne, pues comeré verduras. Eso es, hermanos. Sí, otra pregunta, hermano. Sobre los sicción. Ya, sobre los sicción. Existen muchos estudios sobre los sicción. Realmente, la casa de Judá se ha enfrascado en usar la literalidad del mandamiento, pero extraviando la luz que nos dio el Mesías. Los sicción son, pueden ser colocados, dice, en las 4 esquinas. Si es que algún indígena de aquí de Latinoamérica, que usan normalmente poncho, especialmente aquí en Perú, Bolivia, Ecuador, usan ponchos, entonces, y él está en nuestro camino, él puede colgar en las 4 esquinas de su poncho de sicción. Pero nosotros no tenemos 4 esquinas, tenemos 2. Es más, hay un verso de Deuteronomio 22 que dice que hay que poner flecos en las 4 lados, no dice esquina, en los 4 lados. Eso implica que hay que poner unos flequitos así como usaban los apaches americanos en los talits, puede ser un talit, pero realmente cuando uno quiere llevar el mensaje, lo primero que hace es abrir la puerta, no cerrarla para que le miren, porque nadie puede poner una luz debajo de un almud, sino la luz tiene que estar sobre un lugar alto para que pueda ser visible. Pero si yo me pongo una capa que me nubla delante de los otros, nadie va a querer ni ver mi mensaje. Solo cuando uno pone un video y pone la menorá, la estrella de David, y empieza a hablar del Mesías, aunque tenga la verdad, no está haciendo un buen trabajo, porque el Eterno busca a las personas que saben desenvolverse. Yo no encuentro en la Biblia ninguna persona negligente y tonta que haya sido usada por el Eterno para hacer cosas maravillosas, cosas que van a tener un galardón increíble en el reino. Tenemos que actuar usando el marketing, usando la técnica, la sabiduría, usando la ciencia para despertar a nuestros hermanos. No los vamos a correr. Si nos gusta esas figuras que usa la casa de Judá, pues lo hacemos en la congregación donde todos ya no se van a dejar llevar por eso, ni son débiles, ni están frágiles. Porque el cristianismo nos dice que estamos judaizando. Y en cierta manera, la palabra judaizando en aquel tiempo era llevarle a la tradición. Y en cierta manera nos equivoca. Porque la kipá y el talit es parte de la tradición. Así, aunque sea buena, la tradición. Yo respeto. Por ahí salió un estudio de que en griego dice que la tradición, dice Pablo que en muchas partes en griego, cuando leemos en griego, dice que Pablo deja una tradición a alguien y usa una palabra en griego que es tradición. Sí, pero en nuestro lenguaje, en nuestro entendimiento del siglo XXI, en nuestro idioma, es lo que está diciendo. La palabra en sí simboliza que estoy dejando en manos de alguien mi conocimiento. Cuando te dejé mi conocimiento, mi carta, lo que te enseñé, eso está diciendo. No dice cuando te dejé las tradiciones de mi religión. Eso no está diciendo, cuidado. No porque nos guste, o no porque ya tenga 50 videos yo subidos en YouTube, yo tengo que seguir una línea aunque encuentre la verdad. No, tenemos que ser humildes y hablar claro. Y tampoco tenemos que andar dando dinero a personas que llevan un mensaje errado, hermanos. Y olvídese, aquí no hay que diezmar. Aquí no hay que diezmar. Aporte todo lo que usted quiera, de todo lo que usted quiera, especialmente a los pobres, a las viudas y a los necesitados. Que quién es pueblo, eso lo sabe el Eterno. Ya no estamos en Israel de hace 2000 años. Ya no estamos hace 3000 años, ni hace 2500, 800 años donde estaban las 12 tribus. Estamos en el siglo XXI donde las 12 tribus están regadas por el mundo, y si usted ve en la calle a una persona humilde, piensa que podría ser un israelita y actúe conforme a la Torah. ¿Alguna otra inquietud, hermano? Sobre los sales. Un hermano no entendió bien el tema cuando dije que la familia Rothschild tenía un juramento contra los zares yo dije que eran los mismos. Hay una élite que
que son movidos por el sistema de la bestia, que básicamente son los Illuminati, y de eso estoy convencido yo, por eso estoy hablando, yo, y soy responsable de lo que hablo. Entonces, el hermano dice, ¿cómo puede ser eso si Rothschild juró perseguir a los zares y en verdad, a través del movimiento bolchevique, cumplió su juramento que lo hizo 100 años antes Nathan Meyer? Y lo hicieron en la revolución bolchevique del 14-17, lo mataron a los zares. Entonces, pensaba que yo estoy errado por eso, pero nosotros debemos de entender cómo funciona el sistema de la bestia. Los Illuminati funcionan de una manera piramidal. ¿Cómo es esto? O sea, no es coincidencia lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todos los que estuvieron en movimientos, llámese Trotsky, Lenin, Stalin y muchos otros que son cabecillas del movimiento bolchevique, del movimiento comunista, entre paréntesis, y el mismo creador del comunismo, entre paréntesis, todos eran masones y todos eran judíos askenaz. Todos, judíos askenaz. Según Albert Pike, había un movimiento preparado por el sionismo para crear esta revolución, para llevar a la guerra, para crear luego la Liga de las Naciones que quiso Edmund de Rothschild. Como no le funcionó en la Segunda Guerra Mundial, él mismo creó las Naciones Unidas, su mismo pensamiento, porque él ya murió. Pero detrás de todo eso ya estaban los Rockefeller, fundando la OMS, fundando los bancos mundiales, el Fondo Monetario Internacional, todos con ayuda humanitaria. Y también estaban esterilizando a las personas en el Mato Grosso, a paraguayos y bolivianos, a través de sus fundaciones. Esa es la estrella de David. Entonces debemos de estar claros, no estamos en contra, debemos ser claros en la política. No podemos elegir seguir a una persona religiosa, debemos de seguir a un entendido. Yo puedo saber todos lo que hay en el templo de Salomón, toda la historia. Puedo leer y puedo transmitir una verdad. Pero si no saco una buena conclusión y si me hago de seguidores, yo tengo que mostrarles a ellos todo el panorama, la realidad. Porque es el Ruach el que se encarga de traer a la luz la verdad. Entonces, el sistema de la bestia funciona es un sistema piramidal, como en un banco. En un banco el cajero, su sistema no le abre más allá de que les aprueba o no lo aprueba cobrarle un cheque. Pero la persona que está sentado allá, el jefe de cuentas, él se le abre su sistema ya con su estado, él sabe por qué no se cubrió el cheque. Pero hasta ahí le llega. El jefe de la agencia, él sabe cuántos cheques entraron, por eso no se le pagó su cheque. Él maneja toda la información. El jefe de la central regional sabe todos sus movimientos y sabe cómo opera cada banco, qué hace cada persona, qué hace cada cajero. El jefe de la agencia central de Quito, en este caso aquí en Ecuador, que es la capital, sabe todo, los objetivos del banco, cómo estamos funcionando y sabe cuánto están rindiendo las agencias. El dueño del banco, que está más arriba o tal vez esté en el exterior, lo más probable en nuestros países latinoamericanos es que el que se lleva la plata vive en paraísos fiscales o en lugares donde los puede disfrutar con tranquilidad. Ese sabe cómo está su negocio. Él puede poner a pelear al cajero de un lado con el de al lado, a su conveniencia. Puede obtener información. Él sabe cómo mueve a un gerente de banco, de su banco, con otro gerente, cómo los pone en conflicto. Y son conflictos reales. Estamos figurando una escena. Así funciona el sistema de la bestia. Por eso nosotros no podemos ser presa fácil cuando estamos siguiendo grupos que nos llevan a que humildes soldados israelitas son atacados por niños de 3 años palestinos. Mucho ojo con eso. El Eterno no es injusto. Apoyemos a nuestro pueblo, oremos por todos. Apoyemos, pero ¿en qué sentido podemos apoyar? Esperando la restauración. Si tú te alejas del Mesías, ahí llámame lo que quiera, porque ahí sí te vas por ese lado.
irse por mezclar al Mesías con la estrella de David, eso no puede ser. Eso es antagónico, es el día y la noche, blanco, negro, luz, oscuridad. ¿Cuándo nació la estrella de David? ¿Cómo? La estrella de David es un símbolo que está plasmado en el antiguo Egipto, antes del pueblo de Israel. Es un símbolo fractal que maneja la cábala. Fue adoptado por los judíos luego del exilio en Babilonia, así como adoptaron idioma nuevo, adoptaron costumbres nuevas, adoptaron tradiciones. Fue escrito el Talmud Babli, que es el más importante hasta el día de hoy. El Talmud Babli y el Talmud de Jerusalén. Ya hubo un sincretismo esotérico. Ya vino la filosofía, hablando en términos ya greco-romanos, aunque ellos usaban de otra manera, a mezclar fractales o geometría sagrada que usan ángeles caídos. O sea, eso ya hemos hablado. No podemos negar eso también. Aquí existe una mezcla de conocimientos. Probablemente eso es lo que no tenía que tomar Eva. Ese es el árbol del conocimiento. Y uno cuando entra a una sinagoga, como nos pasó aquí en Guayaquil, en cierto día que queríamos adquirir unos libros, una menorá, un shofar, entramos en una sinagoga y lo primero que tienen en la puerta es el árbol de las 12 sefirot. Entonces, vemos que, o sea, todo se enfoca por ahí. Nuestra sabiduría es del Mesías, hermanos, y no necesitamos más que lo que está escrito. Si alguien sabe más y puede transmitir y si no afecta lo que está en la Biblia, tómelo como una enseñanza. Pero no podemos enredar y confundir a nuestros hermanos que están despertando, a nuestros hermanos del cristianismo o de otros lugares, nuestros hermanos indígenas que no tienen linaje de Israel, que son ancestralmente de aquí, de América, muchos, que son israelitas por adopción, que están congregándose. Esto es, en este día de reposo, les deseamos que pasen muy bien y esperamos subir lo más pronto este video, vamos a subir a la red, ¿no? Entonces, yo les agradezco su atención, no tengo la última palabra, no soy dueño de la verdad, solamente soy un hermano como ustedes, levantado para exponer un mensaje. He aprendido muchas cosas de todas las religiones, pero no me puedo salir de la Biblia. Saludos, hermano.